días a todas las personas que se congregan en las casas iglesia. Muchas bendiciones para todos. Sé que Dios el día de hoy tiene una palabra de bendición, una palabra de libertad para todos ustedes. Debemos estar expectantes cuando se predica la palabra, porque mientras más expectación hay, más manifestación se va a manifestar en nuestras vidas. Hoy vamos a seguir con la serie Sanos para la cosecha. Y el tema número 2 de esta serie de mensajes se titula La fe trae sanidad a nuestras casas. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 8, versos 5 al 13. Yo creo que lo busquen en sus Biblias. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo a su centurión: ve, como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Nosotros hemos declarado que este año es la hora de la cosecha. Todo lo que nosotros hemos sembrado en años pasados lo vamos a cosechar a partir de este año. Por esa razón nosotros debemos ver lo espiritual y ver que en este tiempo es un tiempo de oportunidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la evangelización, de predicar la palabra, este es el mejor tiempo para ganar personas para Jesucristo. Este es el mejor tiempo para ser discípulo, ya que por la crisis, por la pandemia, la gente está más sensible a escuchar la voz del Señor. Lamentablemente, la mayoría de las personas siempre buscan a Dios en los momentos difíciles. Así que esta es nuestra oportunidad como iglesia y como hijos de Dios de anunciar el evangelio del reino de Dios. También estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo de enfermedad, en un tiempo de muerte en el mundo. Esta es nuestra oportunidad como iglesia de movernos en sanidades, de movernos en liberación, de movernos en milagro. Por ejemplo, cuando Jesús entró a la escena en la nación de Israel, había múltiples enfermedades: gente ciega, gente sorda, gente paralítica, gente con diferentes tipos de enfermedades. Y no solamente enfermedades físicas, sino también tenían enfermedades espirituales, personas endemoniadas, oprimidas por espíritus inmundos, gente atada espiritualmente. Y Jesús aprovechó esa circunstancia para manifestar sanidades de todo tipo. Dice la Biblia que Él los sanó a todos, echó fuera demonios, levantó a los paralíticos, hizo milagros creativos. Así que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, es un tiempo de milagros y de poder. Aún Jesús, cuando había muerte, Él aprovechaba esa escena de dolor, de muerte, para resucitar a los muertos. De repente en este tiempo uno no sabe si Dios manifiesta una ola de resurrecciones, una ola de sanidades, de milagros. De acuerdo a nuestra fe va a ser hecho. Yo siento en mi espíritu que este tiempo, en el Espíritu Santo se va a mover con prodigios, se va a mover con milagros
y el poder de la oscuridad va a ser quebrantado y se va a romper en el poderoso nombre de Jesús. Y también la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Mientras más pecado, más gracia. El favor de Dios se manifiesta para sacar a la gente de la inmundicia del pecado y poderlas purificar y transformar por el poder de Dios. Donde hay tinieblas es donde se necesita la manifestación de la luz. Por eso la Biblia dice que esta tierra está gimiendo para la manifestación de los hijos de Dios. Donde hay problemas, se debe manifestar la solución. Donde hay preguntas, se va a manifestar la respuesta de Dios. Donde hay temor, donde hay desesperación, hoy en día vemos a la gente desesperada, gente llena de temor, es donde se necesita la fe. En este tiempo, deja de temer y decídete a crecer. La crisis, esta crisis que nosotros estamos pasando, es la oportunidad de brillar. Es nuestra oportunidad de creer y de ver la gloria de Dios. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Muchas personas no tienen lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esperanza y nuestra esperanza no está en un sistema, nuestra esperanza no está en una ideología política, nuestra esperanza está en Cristo. Él es nuestra roca eterna, Él es nuestro castillo, Él es refugio de generación en generación. El Señor Jesús tiene el poder para calmar la tempestad. Estamos viviendo en un tiempo de tempestad, pero declaramos a través de la palabra que viene un tiempo de gran bonanza para nuestra vida. Así que hay dos caminos, como dice la Biblia, un camino de vida, un camino de muerte, un camino de bendición, un camino de maldición. Hay un camino que te ofrece el mundo, de ser gobernado por los temores infundidos por las malas noticias. Estamos siendo bombardeados psicológica, emocionalmente, con malas noticias. Prácticamente las noticias del mundo te dicen que no hay solución. Pero hay otro camino, que son las buenas noticias del Evangelio. Y en las buenas noticias del Evangelio, en el periódico del Señor Jesús, en las redes sociales del Señor Jesús, te dice que va a haber salvación, que va a haber sanidad, que va a haber libertad, que la protección de Dios está sobre nuestras vidas, que el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar, Dios nos va a proveer, Dios nos va a bendecir. Ahora tú que me estás viendo y escuchando a través de este video, ¿cuál es tu decisión? ¿Decides por la vida? ¿Decides por el amor? ¿Decides creerle a la buena noticia del Evangelio? ¿O decides creer a las malas noticias del mundo y de este sistema que nos trata de manipular tanto psicológica como emocionalmente? Entonces nosotros, como hijos de Dios, nosotros debemos decidir creer. Nosotros debemos decidir caminar en fe. Nosotros debemos decidir caminar en la palabra de Dios. Debemos entender el poder que tiene el nombre de Jesús. Entender que la oración del justo puede mucho. Lo que estamos haciendo, las oraciones, vamos a ver respuestas del Señor, porque si nosotros estamos orando, no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos invirtiendo, lo estamos sembrando. ¿Para qué? Para que venga una ola de cosecha, de respuestas milagrosas a nuestro favor. Y declaro que esta semana vamos a ver esa cosecha de respuesta a nuestras oraciones. Dios nos va a responder si clamamos a Él. Él nos va a responder y nos va a mostrar cosas grandes, ocultas, respuestas maravillosas a favor de tu vida y a favor de tu familia. Ahora debemos también ver que cuando nosotros le rogamos al Señor, Él siempre está dispuesto a atendernos. En Mateo capítulo 8, versos 5 al 7, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. En este pasaje cuenta la historia de un centurión que tenía un criado gravemente atormentado por una enfermedad paralítico y le rogó al Señor. Si ustedes ven el contexto de este pasaje, ustedes deben entender que Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este centurión no era de la casa de Israel. Este centurión era romano, era un gentil. La palabra gentil en la Biblia habla de pagano, habla de una persona que no es del pueblo de Israel. No era del pueblo de Dios en ese tiempo y para colmo era romano. Para otro colmo era un soldado que oprimía a la nación de Israel. O sea que Jesús tenía toda la excusa para decirle que no, yo no voy a ir, yo no voy a sanar a ese criado. Pero a pesar de todas esas cosas, Jesús dijo, yo iré y le sanaré. O sea, a pesar de ser romano, a pesar de ser soldado, el Señor estuvo dispuesto a atender a sus ruegos. Entonces imagínense que a este centurión el Señor estuvo dispuesto a ir a su casa y a sanarlo. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, que somos regenerados, transformados por el Espíritu Santo, somos parte de la iglesia de Cristo, somos real sacerdocio, somos nación santa? Si nosotros clamamos, si nosotros rogamos al Señor, Él nos va a escuchar. Nunca dudes que Dios no te escucha en tu oración. Él siempre te escucha y Él siempre traerá respuestas a nuestras vidas. Por eso el Salmo 34, el verso 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Dios nos está mirando, sus ojos están atentos a nosotros, sus oídos están abiertos a nuestro clamor, así que no hay ninguna duda, la respuesta de Dios se va a manifestar. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo haciendo los altares familiares todos los días, haciendo las oraciones, las declaraciones. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo haciendo oraciones cada 3 horas. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo haciendo oraciones en las casas de oración. La respuesta de Dios se va a manifestar. Jesús le dijo al centurión, yo iré y te sanaré. El Señor te dice, yo iré y traeré respuesta a tus oraciones, me manifestaré en tu casa, traeré salvación a tu vida y a tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, cuando oramos y le rogamos al Señor, Él siempre está dispuesto a traer respuestas a nosotros. Si clamamos a Dios, Él traerá salvación y transformación a este país. Vamos a seguir orando y Dios va a romper la pobreza, la miseria, todo lo que está pasando en esta nación, y el reino de Dios lo veremos manifestado en Venezuela. Vamos a orar hasta que este virus se debilite y desaparezca de la faz de la tierra. Ya hay un hecho histórico. En 1918, 1920 vino la gripe española. Se dice que mató más de 50 millones de personas. Era algo imposible. Y dice la historia que ese virus, que esa gripe española, desapareció misteriosamente. Así va a suceder con este virus. Va a desaparecer de una manera misteriosa, y nosotros sabemos que no es de una manera misteriosa, sino que Dios mete su mano para salvarnos, para sacarnos del lodo cenagoso y poner nuestros pies sobre la roca. Entonces, el entendimiento del poder debemos de tener entendimiento del poder de la palabra y de la autoridad. Y si tenemos entendimiento de la palabra y de la autoridad, eso va a traer sanidad a nuestras casas. Vamos a leer Mateo capítulo 8, verso 8 al 9. Mateo capítulo 8, verso 8 al 9. Y se respondió el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo,
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mis siervos a esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando el Señor Jesús le dijo al centurión: yo iré y le sanaré, el centurión le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión sabía que si Jesús iba a su casa, le podría causar problemas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los judíos no podían entrar a la casa de un hombre gentil. Así que el centurión le dijo: no vayas, solamente di la palabra, solamente envía la palabra y mi criado sanará. Entonces lo primero que podemos aprender era que el centurión no era egoísta. El centurión no pensó solamente en él. Él pensó, dijo: si mi Señor viene a mi casa, le puede causar un problema. Entonces esto nos enseña a entender la verdadera fe. La fe verdadera, la fe grande, no es una fe egoísta. La fe verdadera piensa en las demás personas. Cuando usted ve a una persona que solamente quiere recibir y no le importa a las demás personas, es una fe hipócrita, no es una fe sincera. Es una fe falsa, porque la fe falsa busca dañar a otras personas para alcanzar un éxito falso y engañoso. Por eso hay gente que los escalones que ellos usan para ir hacia arriba son personas. Las pisan, las usan y las desechan. Nunca sigas y nunca admires a una persona que usó un ministerio para escalar y luego lo desecha. Esa persona es una persona hipócrita y tiene una fe falsa. Entonces, una fe falsa e hipócrita era que el centurión permitiera que Jesús entrara en su casa y causarle problemas con los fariseos que ya lo perseguían. Hay gente que no le importa que a otros se le haga daño, solo si ellos reciben un beneficio personal. El egoísmo no ama a las personas. El egoísmo solamente las usa para escalar. Pero por eso hay personas que solo buscan ministros y a Dios cuando tienen problemas. Te llaman o oran a Dios cuando tienen un problema, cuando se resuelve el problema ya no hablan más con Dios, ya no quieren aprender de los ministros del Señor, sino que solamente los usan. El día de hoy vamos a renunciar a esa fe hipócrita. Vamos a renunciar a esa fe egoísta. ¿Por qué? Porque los milagros de Dios no se manifiestan en gente egoísta. Debes sacar el egoísmo de tu corazón y dejar que el amor de Dios sea derramado en tu corazón a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, el centurión también tenía un gran entendimiento del poder de la palabra cuando es dicha por alguien que tiene autoridad. Mateo capítulo 8, versos 8 y 9, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y a otros ven y viene, y a mis siervos a esto y lo hace. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión le dijo a Jesús: yo no necesito que vayas a mi casa. Yo lo único que necesito es que sueltes la palabra de sanidad para que la sanidad se manifieste. Entonces, si somos gente de fe, lo único que necesitamos es que el Señor nos suelte la palabra. Lo único que necesitamos es escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el Señor Jesús pone la fe en nuestro corazón y esa fe trae sanidad, esa fe trae libertad, esa fe trae respuesta del Señor. Lo único que tú necesitas es escuchar la palabra del Señor. Lo único que tú necesitas es escuchar la palabra de Dios para que la provisión venga.
para que la salvación venga a tu casa, porque si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa. Tu familia puede ser transformada por el poder de Dios. De repente en tu casa hay contienda, hay pleito, hay hijos rebeldes, pero si tú crees en el Señor, tu descendencia será poderosa en esta tierra. Por eso es necesario creer en este tiempo, en el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso en este tiempo es necesario orar la palabra de Dios. En este tiempo es necesario confesar la palabra. No confiese lo que confiesa el mundo. Confiesa lo que confiesa Dios. Si tú confiesas lo que confiesa el mundo, coronavirus, pobreza, miseria, eso te va a venir a tu casa. Pero si tú confiesas lo que Dios dice, lo de Dios se manifestará en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, y todas las cosas te van a salir bien. Entonces, en este tiempo de pandemia, ya vamos a cumplir 1 año y medio, ¿qué es lo que nos ha sostenido en esta pandemia? La palabra de Dios, lo que nos ha sostenido. ¿Qué es lo que nos ha sostenido a nosotros en esta nación? La palabra. ¿Qué era lo que sostenía a Pedro cuando él caminaba sobre las aguas? La palabra que Jesús le dio. Lo único que nos sostiene, que nos provee, es la palabra. Por eso el mismo Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, hay mucha gente que busca la necesidad, dejan la palabra, dejan de servir a Dios y se quedan sin lo eterno y sin lo pasajero. Y hay gente que ama la palabra, se quedan con la mejor parte, como le dijo el Señor Jesús a Marta cuando María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra. Ella ha agarrado la mejor parte. Hay gente que decide la mejor parte, creer la palabra, y la necesidad será suplida también. Así que si tú escoges la necesidad, te quedas sin el milagro de la provisión y sin el propósito de Dios. Pero si decides por la palabra, te quedas con el propósito de Dios y con la provisión. Así que tú decides. Debes creer la palabra del Señor. Ahora bien, si queremos ser gente de fe, debemos comprender los principios de autoridad. Mateo 8:9 dice: porque yo soy hombre bajo autoridad también, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Cuando el centurión le dice: yo también soy un hombre bajo autoridad, está diciendo: Señor Jesús, tú también estás bajo autoridad. Y veo que estás bajo autoridad, bajo la autoridad del Padre. Y como eres obediente y eres sujeto a la misión que te encomendó tu Padre, te mueves en poder y te mueves en autoridad. Y así como yo estoy bajo autoridad y yo tengo soldados bajo mi mando, y le digo que hagan esto y lo hacen, y le digo a mis siervos: haz esto y lo hacen, así también como tú estás bajo autoridad, las enfermedades te obedecen, los demonios se tienen que ir, la enfermedad, la pobreza, la miseria se tienen que ir, porque tú eres una persona bajo autoridad. Porque debemos entender algo: solo los que están bajo autoridad tienen una fe verdadera. Y todos los que están bajo autoridad caminan en poder y caminan en autoridad. Usted debe buscar gente que esté bajo cobertura, que esté bajo paternidad, que tenga un ministerio verdadero. Nosotros estamos bajo autoridad y por eso Dios nos usa con autoridad. Nunca debes hacerle caso ni creer a profecías de profetas que no están bajo cobertura y que no les rinden cuenta a nadie. Profetas que no se congregan, profetas que no se sujetan a pastores. No le creas. Usted me dirá: apóstol, yo he visto profetas que dicen algo y dicen la verdad y Dios les muestra cosas que van a pasar en el futuro y sucede, pero no se congregan en ninguna iglesia. La Biblia habla de una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que le dijo al apóstol Pablo, le dijo a la gente: este hombre es un instrumento de Dios, predica la salvación. O sea, dijo una verdad al apóstol Pablo, pero tenía un espíritu de adivinación.
Entonces hay gente que pueden decir cosas correctas, pero con un espíritu incorrecto. Por esa razón debe buscar gente bajo autoridad. Esas personas son las que te van a bendecir y son las personas que van a transmitirte una fe verdadera. Todo aquel que no está bajo autoridad es un rebelde. Satanás fue el primer rebelde. Él decidió, no quiero estar bajo la autoridad de Dios. Así que quiso subir y poner su trono al lado de Dios. ¿Y qué sucedió? Armó una rebelión en el cielo. Se llevó la tercera parte de los ángeles y Satanás se convirtió en un espanto, dice la Biblia. Fue quitado de su lugar de honor y el juicio de Dios vino sobre él. Así que no nos conviene ser gente rebelde. Nos conviene ser gente obediente y ser gente que esté bajo autoridad. Una persona bajo autoridad tendrá autoridad. Una persona que no se sujeta a nadie ni le rinde cuenta a nadie no tendrá autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Los hijos, cuando están en las casas, están bajo la autoridad de los padres. Las personas que estudian están bajo la autoridad de los profesores. Estamos en una nación, estamos sujetos a las autoridades de esa nación. Estamos en una iglesia, hay autoridades, hay pastores y hay líderes. El reino de Dios, el reino de la fe se mueve en la autoridad. ¿Por qué sucede que a veces las iglesias, algunas iglesias no se mueven en el poder? Porque hay rebelión. Saquemos la rebelión, caminemos en obediencia y en fe, y los milagros que Dios ha prometido se van a manifestar. Entonces, cuando el centurión hizo esa declaración de la comprensión y del entendimiento que él tenía acerca de la autoridad del Señor Jesús, se maravilló. En Mateo capítulo 8, verso 10 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En todo Israel no he hallado una fe como este romano, como este soldado. Esa palabra, tanta fe, en el griego es megapisti. Mega significa súper, enorme, grande. Y pisti significa fe. O sea, el Señor Jesús dijo, este hombre tiene una fe enorme, tiene una fe gigante. Este hombre tiene una super fe. ¿Por qué tenía una super fe? Porque tenía entendimiento del poder de la palabra y de los principios de autoridad. Queremos ser gente con una fe grande, con una fe enorme. Vamos a abstenernos de la rebeldía. Vamos a alejarnos de gente murmuradora. Vamos a caminar bajo los principios de autoridad y tendremos esa fe para que lo que Dios tiene para nosotros se pueda manifestar en nuestras casas. Entonces debemos entender que personas con una fe enorme se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Gente de fe se sentarán con gente grande. Mateo capítulo 8, verso 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este centurión, un hombre con una fe tan grande como Jesús lo alabó, no he hallado un hombre con una fe tan grande en Israel. Se iba a sentar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, un padre de fe, Isaac, un padre de prosperidad, igual que Jacob, un padre en el propósito de Dios. Nosotros podemos sentarnos con gente grande si somos gente obediente, si somos gente que honra la paternidad, si somos gente que honran a la gente que nos ayudaron en el pasado. Si usted ve gente, personas que menosprecian a la gente que les ayudó, por un momento tendrán éxito, pero después vendrán al fracaso. Hay gente rebelde que no reconoce autoridad. Son unos mal agradecidos con los ministerios que le ayudaron o que le ayudan, que le dan la palabra, gente murmuradora. Ellos serán desechados del propósito de Dios. Mateo 8, verso 12, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro, el crujir de dientes. Imagínense, este centurión, que era gentil, no era del pueblo de Dios, romano,
reconoció que Jesús fue enviado por el Padre. Porque le dijo, yo también soy un hombre bajo autoridad. En ese momento, el centurión reconoció que Jesús era el Mesías. En ese momento reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Lo reconoció y por eso fue bendecido. Pero los judíos, los fariseos, desecharon al Señor. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Entonces ellos fueron desechados por no reconocer el ministerio de la palabra de Jesús y que era el Mesías, que era el Hijo de Dios que venía a traer salvación a su nación. Entonces mucha gente que rechaza la palabra, rechaza el ministerio, serán echados fuera del propósito eterno de Dios. Y Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve, como creíste, te será hecho. Entonces, como crees, será hecho. O sea, si usted cree que va a vivir sano, usted va a ser sano. Si usted cree que va a vivir pobre, será pobre. O sea, todo lo que tú crees es lo que vas a vivir. Entonces es necesario fortalecer nuestra fe para que la vida de Dios y lo que tiene Dios, las promesas de Dios, se hagan una realidad en nuestra vida. Y en la hora que crees será la hora de tu milagro. Dice, en aquella misma hora que el centurión creyó, su criado fue sanado. En la hora, en el minuto, en el segundo que tú crees, vas a recibir tu cosecha. Será la hora de tu cosecha. En la hora que tú crees tu sanidad, será la hora donde se manifestará tu sanidad. En la hora que tú oras y crees que va a venir la respuesta, a esa hora vendrá la respuesta. Entonces, en este tiempo, la clave es creer en la palabra del Señor y creer en el poderoso nombre de Jesús. Espero que levantes tus manos ahí donde tú estás. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Siento que mucha gente que está enferma en esta misma hora que estás viendo este video, y si tú lo crees, vas a recibir tu milagro. Vas a recibir tu sanidad, vas a recibir libertad, vas a recibir salvación, vas a recibir la paz. La depresión se va a ir, la tristeza se va a ir, los pensamientos de suicidio se van a ir y lo de Dios se va a manifestar. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por la presencia que ha traído esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros renunciamos a la rebeldía. Renunciamos, Señor, a la murmuración. Renunciamos, Señor, a la incredulidad, Señor. Hoy creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor. Creemos que la oración del justo puede mucho, Señor. Trae tus milagros, trae tu sanidad. Que esta sea la oportunidad, Señor, de que tus milagros se manifiesten en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Le hablo del apóstol Robert Escala. Y no te olvides de agradecerle al Señor con tus ofrendas, con tus diezmos. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, que si tú siembras financieramente vas a cosechar financieramente. Muy importante agradecerle al Señor y serle fiel al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Si somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Muchas bendiciones. Les amo en el amor del Señor.